Nunca imaginé que 3 mujeres de Turquía me enseñarían más sobre mí propio país de lo que había aprendido en 38 años viviendo aquí. Mi nombre es Raúl Valenzuela. Trabajo como guía turístico independiente en la Ciudad de México desde hace más de 12 años. Y esta es la historia de cómo 3 amigas turcas llegaron a México esperando encontrar un país peligroso y caótico, pero terminaron confesándome cosas sobre nuestra cultura que me dejaron completamente impactado y que cambiaron para siempre mi forma de ver a mi propia gente. Si alguna vez te has preguntado cómo nos ven los extranjeros que vienen de culturas completamente diferentes a la nuestra, si tienes curiosidad por saber qué piensan realmente de nosotros, los mexicanos, personas que vienen del otro lado del mundo, esta historia te va a sorprender, porque lo que estas 3 mujeres turcas descubrieron en México no tiene nada que ver con lo que las noticias internacionales cuentan sobre nuestro país. Y te aseguro que sus confesiones me dejaron sin palabras. Todo comenzó hace aproximadamente 8 meses cuando recibí un mensaje a través de mi página de servicios turísticos. Era de una mujer llamada Elif, quien me escribía desde Estambul, Turquía. Su mensaje era diferente a los que normalmente recibo de turistas extranjeros. No me pedía el típico tour por las pirámides de Teotihuacán o una visita rápida al Zócalo y Coyoacán. Lo que ella quería era algo completamente distinto. Elif me explicó que ella y 2 amigas, Zeynep y Aise, habían estado obsesionadas con México durante los últimos 2 años. Me contó que en Turquía había explotado un fenómeno cultural increíble relacionado con Latinoamérica, especialmente con México. Las redes sociales turcas estaban llenas de contenido sobre nuestro país, desde videos de comida hasta documentales sobre nuestras tradiciones. Pero lo que más les había llamado la atención era la forma en que los mexicanos vivíamos nuestra vida cotidiana. Me explicó que en Turquía, un país con más de 85 millones de habitantes, había surgido una fascinación genuina por la cultura latina que iba mucho más allá del entretenimiento. Las telenovelas latinoamericanas habían sido populares en Turquía durante décadas, pero en los últimos años con la explosión de las redes sociales, los turcos habían comenzado a descubrir aspectos de nuestra cultura que nunca antes habían visto. Lo que Elif me pedía era un tour de 10 días, pero no el tour turístico tradicional. Quería que les mostrara el México real, el México de la gente común, el México que no sale en las guías de viaje. Quería conocer mercados populares, comer en fondas de barrio, visitar colonias donde vivieran familias mexicanas normales, entender cómo funcionaba nuestra sociedad desde adentro. Confieso que al principio dudé en aceptar, no porque no quisiera mostrarles el México auténtico, sino porque no sabía cómo reaccionarían 3 mujeres musulmanas de un país con una cultura tan diferente a la nuestra ante la realidad mexicana sin filtros. Pero algo en el mensaje de Elif me convenció de que esta experiencia podría ser especial. Les respondí aceptando el trabajo y durante las siguientes semanas intercambiamos decenas de mensajes
preparando su visita. Elif tenía 32 años. Y trabajaba como arquitecta en Estambul. Zeynep tenía 28 y era profesora de idiomas. AE, la mayor del grupo con 35 años, era médica en un hospital público de Ankara. Las tres hablaban inglés con fluidez, lo cual facilitaría enormemente nuestra comunicación. El día que llegaron al aeropuerto internacional de la Ciudad de México, yo estaba esperándolas en la terminal con un letrero con sus nombres. Cuando las vi salir por las puertas de llegadas internacionales, me sorprendió lo diferentes que eran entre sí. Elif era alta y delgada, con el cabello oscuro, cubierto parcialmente por un pañuelo colorido. Zeynep era más bajita y extrovertida, sin velo, con una sonrisa enorme que iluminaba su rostro. AE proyectaba la seriedad tranquila de alguien acostumbrada a tomar decisiones importantes, también sin velo, con gafas elegantes y una presencia que imponía respeto. Lo primero que me impactó fue su reacción al salir del aeropuerto. Cuando caminamos hacia el estacionamiento y comenzaron a escuchar el ruido de la ciudad, el tráfico, los vendedores ambulantes ofreciendo sus productos, la música que salía de algún puesto cercano, las tres se quedaron completamente inmóviles por un momento. Elif fue la primera en hablar en inglés. Me dijo que no podía creer lo viva que se sentía la ciudad. Me explicó que en Estambul también había mucho ruido y caos, pero que esto era diferente. Había algo en la energía del ambiente que no podía describir con palabras. Durante el trayecto del aeropuerto al hotel donde se hospedarían en la colonia Roma, las tres miraban por las ventanas del carro, como niñas descubriendo un mundo nuevo. Cada detalle les llamaba la atención. Los puestos de tacos en las esquinas. Las señoras vendiendo flores en los semáforos, los murales coloridos en las paredes, la mezcla arquitectónica de edificios coloniales con construcciones modernas. Pero fue Zeynep quien hizo la primera confesión que me dejó pensando. Me dijo que antes de venir a México su familia había intentado convencerla de que no viajara. Le habían dicho que México era extremadamente peligroso, que había violencia en todas partes, que los extranjeros eran blancos fáciles para él. Crimen. Me confesó que había visto tantas noticias negativas sobre nuestro país, que casi cancela el viaje. Le pregunté qué la había convencido de venir a pesar de esos temores. Me respondió que había comenzado a seguir cuentas de mexicanos en redes sociales y que lo que veía no coincidía con las noticias. Veía familias felices, fiestas coloridas, gente bailando en las calles. Una alegría que no entendía cómo era posible si el país era tan peligroso. Como decían. Esa primera noche, después de que se instalaron en el hotel, las llevé a cenar a una taquería de barrio en la colonia Condesa. No era un restaurante elegante ni turístico, era una taquería como cualquier otra, con sus mesas de plástico, su trompo de pastor girando y el taquero preparando los tacos con esa velocidad y precisión que solo los taqueros mexicanos tienen. La reacción de las tres fue memorable cuando le sirvieron sus primeros tacos al pastor con piña, cilantro y cebolla y les ofrecieron las salsas. Ais me miró
con genuina preocupación y me preguntó si realmente la gente comía eso tan picante. Le expliqué que sí, que los mexicanos crecemos comiendo chile desde muy pequeños y que nuestro paladar está acostumbrado a niveles de picante que, para otras culturas serían insoportables. Elif fue la más valiente. Tomó un taco, le puso salsa verde sin medir las consecuencias y le dio una mordida generosa. Su reacción fue instantánea. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Su cara se puso roja y comenzó a abanicarse con las manos mientras trataba de hablar. Pero lo que me sorprendió fue que a pesar del picante, que claramente la estaba torturando, no dejaba de sonreír. Me dijo entre risas y lágrimas que nunca había probado algo tan delicioso y tan doloroso al mismo tiempo. Zeynep, más cautelosa, probó su taco sin salsa primero. Cuando lo mordió, cerró los ojos y se quedó en silencio por varios segundos. Cuando los abrió, tenía una expresión de absoluto asombro. Me dijo que en Turquía tenían una cultura gastronómica muy rica, con kebabs, meses y una variedad enorme de platillos, pero que nunca había probado algo con tantos sabores diferentes en una sola mordida. Esa noche, mientras caminábamos de regreso al hotel, me hizo una pregunta que me tomó completamente por sorpresa. Me preguntó ¿por qué los mexicanos sonreían tanto? Le pedí que me explicara a qué se refería. Me dijo que desde que habían llegado, había notado que la gente sonreía constantemente. El taxista del aeropuerto, la recepcionista del hotel, el taquero, las personas en la calle. Todos sonreían y parecían genuinamente felices de interactuar con otros. Le expliqué que para nosotros los mexicanos, la sonrisa es parte de nuestra forma de comunicarnos. Es una manera de mostrar apertura, de decirle al otro que no somos una amenaza, de crear conexión inmediata. AM confesó que en Turquía, especialmente en las grandes ciudades como Estambul y Ankara, la gente tiende a ser más reservada con los desconocidos. No es que sean hostiles, pero la sonrisa fácil no es tan común como aquí. El segundo día de su visita lo dediqué a mostrarles el centro histórico de la Ciudad de México. Caminamos por el Zócalo, entramos a la Catedral Metropolitana, visitamos el Palacio Nacional y recorrimos las calles llenas de historia y comercio. Pero lo que más les impactó no fueron los monumentos históricos, sino algo mucho más simple. Estábamos caminando por la calle de Madero cuando un señor mayor, que vendía dulces tradicionales, se acercó a nosotros ofreciendo sus productos. Cuando vio que mis acompañantes eran extranjeras, en lugar de simplemente tratar de venderles algo, comenzó a explicarles en un español que ellas no entendían, pero que yo traducía la historia de cada dulce. Les contó sobre las alegrías de Amaranto, sobre los tamarindos, sobre las cocadas. Les regaló muestras de varios dulces sin pedirles nada a cambio, simplemente porque quería que conocieran nuestra cultura. Elif se quedó visiblemente conmovida por este gesto. Me preguntó si esto era normal en México, si la gente realmente regalaba cosas a los extranjeros sin esperar nada a cambio.
Le expliqué que para muchos mexicanos, compartir nuestra cultura con visitantes es motivo de orgullo. Nos gusta que los extranjeros prueben nuestra comida, conozcan nuestras tradiciones, se lleven un pedacito de México con ellos. Esa tarde las llevé al mercado de la Merced, uno de los mercados más grandes y auténticos de la ciudad. Quería que vieran cómo los mexicanos hacemos nuestras compras cotidianas, cómo interactuamos con los vendedores, cómo funciona esa economía informal que es parte fundamental de nuestra sociedad. La experiencia en el mercado fue abrumadora para ellas. Los pasillos estrechos llenos de productos, los olores mezclados de frutas, especias, flores y comida preparada, el ruido constante de vendedores anunciando sus mercancías, compradores regateando precios y la música que salía de varias direcciones diferentes. Zeynep me confesó que se sentía un poco mareada por la intensidad sensorial del lugar. Me dijo que en Turquía también tenían mercados tradicionales llamados bazares, como el famoso Gran Bazar de Estambul, pero que este mercado mexicano tenía una energía diferente, era más caótico, más intenso, pero también más humano de alguna manera. Lo que realmente las impactó fue presenciar una interacción entre una señora que compraba verduras y la vendedora del puesto. La compradora estaba regateando el precio de unos jitomates, pero la conversación no era tensa ni conflictiva. Ambas mujeres sonreían, bromeaban, se contaban cosas de sus vidas mientras negociaban el precio. Al final, la vendedora le regaló unos chiles a la compradora como pilón y ambas se despidieron como si fueran amigas de toda la vida. Ais me preguntó si esas dos mujeres se conocían de antes. Le dije que probablemente sí, porque los mexicanos que compran en mercados suelen tener sus puestos favoritos y crear relaciones con los vendedores a lo largo de los años. Pero también le expliqué que incluso entre desconocidos este tipo de interacciones cálidas son comunes en México. Me confesó que esto era algo que no existía de la misma manera en Turquía. Las transacciones comerciales tendían a ser más directas, más enfocadas en el intercambio económico. Esta dimensión social y afectiva del comercio mexicano era algo completamente nuevo para ella. El tercer día decidí llevarlas a conocer una colonia popular para que vieran cómo vive la clase trabajadora mexicana. Les advertí que no era una zona turística y que las condiciones serían diferentes a lo que habían visto hasta ahora. Las tres aceptaron entusiasmadas diciendo que precisamente eso era lo que habían venido a buscar. Visitamos una colonia en la zona oriente de la ciudad, donde vive una familia que conozco desde hace años. Don Sebastián y doña Marta, una pareja de 60 y tantos años que crió a 4 hijos en una casa modesta pero llena de vida. Cuando les conté que traía visitantes de Turquía, insistieron en recibirnos y prepararnos de comer. La casa era pequeña, con una sala que también funcionaba como comedor, una cocina diminuta y un patio trasero donde doña Marta tenía sus plantas y donde don Sebastián guardaba sus herramientas de trabajo. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares, imágenes
religiosas y recuerdos de décadas de vida familiar. Cuando llegamos, doña Marta ya tenía preparado un mole que había estado cocinando desde la mañana. La mesa estaba puesta con manteles bordados a mano y había flores frescas en un jarrón al centro. Don Sebastián nos recibió con abrazos como si nos conociera de toda la vida. La reacción de las tres turcas fue de absoluto asombro. Elif me preguntó en voz baja si era normal que una familia mexicana recibiera así a completos desconocidos. Le expliqué que para muchos mexicanos, especialmente de generaciones mayores, recibir visitas en casa es un honor y que la hospitalidad es un valor fundamental de nuestra cultura. Durante la comida, a través de mi traducción, las turcas y la familia mexicana tuvieron una conversación que jamás olvidaré. Don Sebastián les contó sobre su vida como albañil durante más de 40 años, cómo había construido su casa con sus propias manos ladrillo por ladrillo, cómo había sacado adelante a sus hijos con trabajo honesto y sacrificio. Doña Marta les habló sobre sus hijos y nietos, sobre las fiestas familiares que organizaban cada mes para mantenerse unidos, sobre cómo la fe católica había sido el centro de su vida familiar durante décadas. Lo que más impactó a las visitantes fue cuando don Sebastián les preguntó sobre sus familias en Turquía. Cuando le contó que sus padres vivían en un pueblo pequeño y que ella solo los veía unas pocas veces al año por su trabajo. Don Sebastián la miró con genuina tristeza y le dijo que la familia era lo más importante de la vida, que ningún trabajo valía más que estar cerca de los seres queridos. Me confesó después que esas palabras la habían tocado profundamente. Me dijo que en Turquía también valoraban mucho la familia, pero que la presión económica y profesional había alejado a muchos jóvenes de sus pueblos de origen. Escuchar a un hombre mexicano de clase trabajadora decirle que la familia era más importante que el éxito profesional la hizo reflexionar sobre sus propias prioridades. Pero la confesión más emotiva vino de Seeb. Mientras tomábamos café después de la comida, con los ojos húmedos me dijo que no podía entender cómo esta familia, que claramente no tenía muchos recursos materiales, podía ser tan generosa, tan acogedora, tan feliz. Me dijo que en Europa y en muchas partes del mundo desarrollado, la gente con mucho dinero a menudo era infeliz y egoísta, mientras que aquí estaba viendo una familia con poco dinero, pero con una riqueza humana que le parecía invaluables. Expliqué que esta era una realidad común en México, que nuestra cultura valora las relaciones humanas por encima de las posesiones materiales. Que para muchos mexicanos la verdadera riqueza está en la familia, los amigos, la comunidad, que sabemos cómo disfrutar la vida con lo que tenemos, sin necesitar lujos para ser felices. El cuarto día las llevé a una fiesta. Un amigo mío celebraba el cumpleaños de su hija de 15 años y cuando le conté que tenía visitantes turcas, me invitó a traerlas para que conocieran una tradición mexicana auténtica. La fiesta de 15 años fue una experiencia que dejó a las tres turcas completamente fascinadas y confundidas al mismo tiempo. La música a todo volumen, los bailes coordinados,
el vals de la quinceañera con su padre, el cambio de zapatillas, el brindis, la comida abundante, los familiares y amigos celebrando durante horas sin señales de querer terminar. Elif me preguntó cuánto tiempo duraban normalmente estas fiestas. Cuando le dije que algunas podían durar hasta el amanecer, sus ojos se abrieron enormes. Me dijo que en Turquía las bodas también eran celebraciones largas y elaboradas, pero que una fiesta de cumpleaños de esta magnitud era algo que no había visto jamás. Lo que más la sorprendió fue ver cómo personas de todas las edades convivían naturalmente en la fiesta. Los abuelos bailando con los nietos, los adolescentes platicando con los tíos mayores, los niños pequeños corriendo entre las mesas hasta altas horas de la noche. Zeynep me comentó que en muchos países europeos y también en zonas urbanas de Turquía, las generaciones tendían a separarse socialmente, pero aquí veía una integración familiar que le parecía hermosa. Pero la confesión que más me impactó esa noche vino de Ayse. Mientras observábamos a la quinceañera bailar con su padre, Esmi dijo con voz emocionada que entendía ahora por qué los mexicanos tenían fama de ser apasionados. Me dijo que en su cultura también valoraban las celebraciones familiares, pero que los mexicanos llevábamos la expresión emocional a otro nivel. No teníamos miedo de mostrar amor, alegría, afecto públicamente. No nos avergonzaba llorar de emoción o abrazar efusivamente a alguien. Me confesó que como médica había visto cómo la represión emocional causaba problemas de salud mental en muchas personas. Que ver a una cultura donde la expresión emocional era tan libre y tan celebrada le hacía pensar que quizás los mexicanos teníamos algo que el resto del mundo necesitaba aprender. El quinto día decidí abordar un tema delicado que sabía que sería importante para ellas, la religión. Las llevé a visitar la Basílica de Guadalupe, el santuario católico más visitado del mundo después del Vaticano. Las tres sabían que México era un país mayoritariamente católico y ellas venían de un país mayoritariamente musulmán. Pero ninguna de las tres practicaba su religión de manera estricta. Elif me había explicado que Turquía era constitucionalmente un país secular y que muchos turcos, especialmente en las ciudades grandes, tenían una relación más cultural que devocional con el Islam. Aún así, cuando llegamos a la basílica y vieron a los miles de peregrinos, muchos de ellos caminando de rodillas hacia el altar de la Virgen, las tres se quedaron profundamente conmovidas, no por la religión en sí, sino por la devoción genuina que presenciaban. Zayn me confesó que aunque ella no era religiosa, ver ese nivel de fe la hacía sentir respeto. Me dijo que, en un mundo cada vez más secular y cínico, ver a personas expresando su espiritualidad tan abiertamente le parecía algo valioso, independientemente de cuál fuera la religión. Elif agregó algo que me hizo reflexionar profundamente. Me dijo que había notado que los mexicanos parecíamos tener una relación muy particular con la muerte y con lo espiritual, que mezclábamos lo sagrado con lo cotidiano de una manera
que ella no había visto en otras culturas. Me puso como ejemplo los altares que había visto en muchas casas y negocios, las imágenes religiosas, decorando taxis y tiendas, la naturalidad con la que la gente hablaba de sus santos y vírgenes favoritas. Le expliqué que para muchos mexicanos la espiritualidad no era algo separado de la vida diaria, sino integrado completamente en ella. Que nuestro catolicismo se había mezclado con elementos de las culturas prehispánicas para crear una religiosidad única que era simultáneamente solemne y festiva, devota y terrenal. El sexto día las llevé a Oaxaca. Quería que conocieran una parte de México diferente a la Ciudad de México, que vieran la diversidad cultural de nuestro país. El vuelo fue corto, pero cuando aterrizamos y salimos del aeropuerto de Oaxaca, las tres notaron inmediatamente que habíamos llegado a un mundo diferente. El ambiente era más tranquilo, más tradicional. Las calles del centro histórico estaban llenas de edificios coloniales pintados de colores vibrantes, mercados de artesanías indígenas y una presencia indígena mucho más visible que en la capital. En el mercado Benito Juárez de Oaxaca, las turcas probaron chapulines por primera vez. La reacción fue inolvidable. Elif cerró los ojos y se negó a abrir la boca. Zeynep los probó con valentía y declaró que sabían a nueces tostadas con limón. Ae. Siempre la más analítica. Comentó que comer insectos era nutricionalmente muy eficiente y ambientalmente sostenible. Pero más allá de la comida, lo que realmente las impactó en Oaxaca fue conocer a las comunidades indígenas. Las llevé a un pueblo zapoteco donde una familia producía mezcal de manera artesanal. El proceso les fascinó, pero lo que realmente las conmovió fue la forma en que la familia hablaba de su tradición. El maestro mezcalero, un hombre de unos 60 años que había aprendido el oficio de su padre y su abuelo, les explicó que para ellos el mezcal no era solo una bebida, era una conexión con sus ancestros, con la tierra, con su identidad como pueblo. Cada botella que producían llevaba consigo siglos de conocimiento transmitido de generación en generación. Ais me confesó después que esta experiencia le había recordado a las tradiciones artesanales de Turquía, que estaban desapareciendo ante la modernización. Me dijo que ver cómo los mexicanos mantenían vivas sus tradiciones ancestrales mientras simultáneamente participaban del mundo moderno, le daba esperanza de que era posible preservar la identidad cultural sin aislarse del progreso. El séptimo día fue cuando sucedió algo que cambió completamente la dinámica del viaje. Estábamos caminando por el centro de Oaxaca, cuando un grupo de niños indígenas se acercó a las turcas para venderles pulseras artesanales. Inep, conmovida por los niños, compró varias pulseras y comenzó a jugar con ellos, tomándose fotos y haciéndolos reír. En ese momento, la mamá de los niños se acercó para agradecerle. A través de mi traducción tuvo lugar una conversación que ninguna de las presentes olvidaría. La mujer, una señora zapoteca de unos 30 y tantos años,
Le preguntó a Zeynep de dónde venía. Cuando Zeynep le dijo que de Turquía, la mujer sonrió y le dijo que no sabía exactamente dónde quedaba eso, pero que se veía que era una persona buena. Zeynep, emocionada, le preguntó cómo podía saber que era buena persona si acababan de conocerse. La mujer le respondió algo que traduje literalmente. Se ve en los ojos. Los ojos no mienten. Los tuyos son ojos de alguien con buen corazón. Esa noche en el hotel de Oaxaca, Zeynep me buscó para hablar conmigo a solas. Me confesó que esa interacción con la mujer zapoteca la había afectado profundamente. Me dijo que en su vida en Turquía, en sus viajes por Europa, nunca había experimentado ese nivel de apertura y confianza inmediata con un desconocido. Me preguntó cómo era posible que los mexicanos fueran tan confiados con los extranjeros. No entendía cómo una cultura podía mantener esa inocencia, esa bondad en un mundo que constantemente nos enseña a desconfiar de los demás. Le expliqué que para muchos mexicanos, especialmente en comunidades rurales e indígenas, la desconfianza no es el estado natural de las relaciones humanas. Que asumimos que las personas son buenas hasta que demuestren lo contrario, no al revés. Que nuestra cultura valora la conexión humana por encima de la autoprotección. Zeyn me miró con lágrimas en los ojos y me dijo que esa filosofía le parecía tan hermosa como aterradora. Hermosa porque representaba lo mejor de la humanidad. Aterradora porque en un mundo lleno de gente que se aprovecha de los demás, mantener esa apertura requería una fortaleza que ella no estaba segura de tener. Los últimos 3 días del viaje los pasamos regresando a la ciudad de México y visitando lugares que las turcas específicamente habían pedido conocer. Elif quería ver arquitectura contemporánea, así que la llevé a recorrer obras de arquitectos mexicanos reconocidos. Ais quería conocer el sistema de salud público mexicano, así que arreglé una visita a una clínica comunitaria donde pudo hablar con médicos y pacientes. Zeynep quería experimentar una clase de baile tradicional, así que la inscribí en una sesión de danzón en la Ciudadela. Pero el momento más significativo de estos últimos días fue una cena que organicé en mi propia casa. Invité a mi familia, incluyendo a mi mamá, mis hermanos, mis sobrinos, para que las turcas pudieran vivir una experiencia de convivencia familiar mexicana desde adentro. Mi mamá, que tiene 63 años y jamás ha salido de México, preparó una cena espectacular. Hizo pozole, tostadas, tamales, aguas frescas y un pastel de 3 leches de postre. Cuando las turcas llegaron y vieron la mesa llena de comida, Elif me preguntó cuántas personas esperábamos. Cuando le dije que éramos 12 en total, me miró con incredulidad y me preguntó si siempre cocinábamos así. Le expliqué que para las mamás mexicanas la comida es amor. Que cuando mi mamá sabe que vienen visitas, especialmente visitas extranjeras, cocinar abundantemente es su manera de mostrar cariño y hospitalidad, que preferiría morirse de vergüenza antes de que alguien saliera de su casa con hambre. Durante la cena,
Mi familia hizo lo que las familias mexicanas hacen mejor. Integraron a las visitantes como si fueran parte del clan. Mi mamá les servía más comida cada vez que sus platos se vaciaban. Mis sobrinos les enseñaron palabras en español y se reían de sus intentos de pronunciación. Mi hermana les mostró el álbum de fotos familiares y les explicó quién era cada persona. Al final de la noche, cuando llegó el momento de despedirse, sucedió algo que me conmovió profundamente. Las 3 turcas abrazaron a mi mamá y las 4 lloraban. Mi mamá, que no hablaba una palabra de inglés, las abrazaba y les repetía que eran bienvenidas siempre, que esta era su casa, que regresaran pronto. Elif me tradujo lo que quería decirle a mi mamá. Me pidió que le dijera que esta había sido la experiencia más hermosa de su vida, que nunca había sentido tanta calidez de extraños, que su mamá en Turquía estaría orgullosa de conocer a una mujer mexicana tan amorosa y generosa. El último día, antes de llevarlas al aeropuerto, nos sentamos a desayunar en un café del centro. Las 3 estaban visiblemente tristes por tener que irse. Durante el desayuno les pedí que me compartieran sus reflexiones finales sobre su experiencia en México. Elif habló primero. Me dijo que había venido a México con miedo. Miedo de la violencia, miedo del crimen, miedo de lo desconocido. Pero lo que había encontrado era exactamente lo opuesto. Había encontrado calidez, generosidad, alegría. Había encontrado una cultura que valoraba la vida, las relaciones, la comunidad. Me confesó que México había restaurado su fe en la humanidad. Zeynep fue la siguiente. Me dijo que como profesora de idiomas siempre había creído que la mejor manera de entender una cultura era a través de su lengua. Pero estos 10 días le habían enseñado que había otro idioma más importante, el idioma de la conexión humana. Los mexicanos le habían demostrado que la comunicación verdadera no requiere palabras, requiere apertura del corazón. Finalmente, compartió la reflexión más profunda. Me dijo que como médica había visto mucho sufrimiento en su vida. Había visto cómo la pobreza, la enfermedad, la injusticia destruían a las personas. Pero en México había visto algo que raramente veía en otros lugares. Resiliencia alegre. Los mexicanos enfrentaban adversidades enormes, pero no perdían su capacidad de reír, de celebrar, de amar. Esa fortaleza emocional era algo que quería llevarse consigo y aplicar en su propia vida. Cuando las dejé en el aeropuerto y nos despedimos con abrazos largos y promesas de mantener contacto, sentí una mezcla de emociones que me costó procesar. Por un lado, estaba triste de ver partir a 3 mujeres que se habían convertido en amigas. Por otro lado, estaba profundamente orgulloso de mi país y de mi cultura. Durante los meses siguientes mantuve contacto regular con las 3. Él me mandó fotografías de un proyecto arquitectónico que estaba diseñando inspirado en la arquitectura mexicana. Zeynep incorporó elementos de cultura mexicana en sus clases de español que había comenzado a ofrecer en Estambul.
Ice me escribió para contarme que había comenzado a practicar la gratitud diaria inspirada por la actitud positiva que había visto en los mexicanos. Reflexionando sobre esta experiencia, me doy cuenta de que los mexicanos a veces olvidamos lo especial que es nuestra cultura. Nos enfocamos tanto en nuestros problemas, en nuestras carencias, en lo que nos falta, que perdemos de vista lo que tenemos. Necesitamos ojos extranjeros para recordarnos que nuestra calidez, nuestra alegría, nuestra forma de vivir la vida, no son cosas normales. Son tesoros que muchas culturas han perdido o nunca tuvieron. Las confesiones de estas 3 mujeres turcas me enseñaron más sobre México de lo que había aprendido en casi 4 décadas viviendo aquí. Me recordaron que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en relaciones humanas. Que la felicidad no depende de las circunstancias, sino de la actitud ante la vida. Que ser mexicano, con todo lo que eso implica, es un privilegio del cual debemos estar orgullosos. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre tu propia identidad como mexicano, si te ha recordado por qué vale la pena defender y celebrar nuestra cultura, me encantaría que me lo hicieras saber. A veces necesitamos que alguien de afuera nos diga lo que vale lo nuestro para poder verlo con claridad. Y estas 3 turcas, sin proponérselo, me dieron ese regalo invaluable. Porque México no es solo un país, es una forma de vivir, de amar, de enfrentar la vida. Y esa forma, como descubrieron E.F. Zeynep y Ice, es algo que el mundo entero necesita conocer.